Hola, bienvenidos una vez más a nuestra clase de introducción al Nuevo Testamento. Hoy para tener nuestra tercera y última clase presencial acerca del tema que estamos tratando, las fuentes literarias que originaron o que dieron lugar a lo que hoy nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Antes de comenzar la clase vamos a tener un momento de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y nos instruya en esta tarde. Padre, te damos gracias por la oportunidad de servirte, gracias por permitirnos estar aquí. Ayúdanos ahora, habla a nuestras vidas, Señor. Y Padre, que toda esta enseñanza sirva para crecer en nuestra fe y ayudar a otros también, Señor, a entender el Evangelio y a entender tu palabra, Señor. En tus manos nos ponemos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta clase el tema principal va a ser las fuentes literarias del Nuevo Testamento, escatología y canonización. En las dos clases anteriores estuvimos hablando acerca de cuáles fueron las literaturas o algunas, cómo llegamos a tener el Nuevo Testamento que hoy nosotros usamos y que está en nuestra Biblia. Y hablamos un poco de aquellas fuentes en las cuales muchos de los escritores bíblicos quizás tomaron como referencia o encontraron historias importantes para poder escribir. Hoy vamos a hablar un poquito más de las fuentes literarias exactas del Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos de los escritores, qué fue lo que usaron. Vamos a hablar un poco de la escatología, cómo se ve la escatología en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar acerca del canon del Nuevo Testamento, cómo llegó a nuestras vidas, cómo se organizó, para aclarar un poquito acerca de todo esto, de cómo se formó, o cómo llegó a nosotros lo que hoy conocemos como nuestra Biblia, como el Nuevo Testamento específicamente. Solamente quiero aclarar algo en esta clase. Cuando hablábamos de los libros deuterocanónicos, pseudoepígrafes y demás, en ninguna manera estamos diciendo que eran libros inspirados ni nada por el estilo. Sabemos que los 66 libros que tiene nuestra Biblia son los libros que integran el canon. Hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pero de alguna manera fue una literatura histórica, como dijimos en nuestra clase. El valor de ellos es solamente un valor histórico que nos cuenta cosas que no nos cuentan otros libros. Muchas de las cosas que hoy sabemos que pasaron en esos periodos de silencio, donde no hubo profecía bíblica, donde Dios no habló, pues lo podemos saber por muchos de esos escritos, que por supuesto, como dice la palabra, deuterocanónicos, están fuera del canon porque no cumplían con los requisitos que hoy vamos a estar hablando. Pero el único valor que tienen es ese valor histórico, por lo que algunos de ellos nos cuentan y nos narran. Pero aclarando esto, vamos entonces a seguir con nuestra clase de hoy. ¿Cuáles son algunas? Vamos a ver. Fuentes literarias del Nuevo Testamento. La palabra, lo primero que encontramos en el Nuevo Testamento son los libros sinópticos o los evangelios sinópticos. ¿Cuáles fueron las fuentes que usaron los escritores de los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque no se considera como un evangelio sinóptico. Es importante que nosotros podamos entender y podamos ver, antes de todo, que estos escritores a la hora de escribir tuvieron que tener en cuenta algo que se llama o que conocemos como principios de redacción. Había una regla, había unos principios a seguir que ellos tenían que seguir y que a la hora de confeccionar el canon se tenían que seguir, que siguieron estos escritores, o que tenían que tener las fuentes de donde ellos tomaron algunas historias y demás para llegar a copiar o a llegar a hacer o a escribir lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. El primer principio era la credibilidad histórica. O sea, estos escritos, estas fuentes de donde ellos tomaron, pues tenía que tener una credibilidad histórica, tenía que estar, allí lo pueden encontrar más detallado en el libro, tenían que ser reconocidos históricamente. No era algo que sino que tenía que tener credibilidad histórica, tenía que haber
haber sido visto por algunos, haber sido contados por algunos, muchos más testigos. Y el otro principio es una importancia teológica, o sea, que hablara de lo que la palabra de Dios nos lleva a que, en definitiva, todo el hilo de la Biblia, que es llegar a conocer a la persona de Cristo, el Mesías enviado, y todo el plan que tenía Dios de redención a la humanidad. Ese es el tema de toda la Biblia. De manera que a la hora de tomar de las fuentes para escribir tanto Mateo, Marcos como Lucas, pues usaron libros, usaron fuentes, usaron escrituras, usaron escritos que tenían una credibilidad histórica y también tenían una importancia teológica por lo que su contenido tenía. Ahora, hay dos fuentes principales de los cuales ellos tomaron, o los escritores de los sinópticos tomaron. La primera, a lo que conocemos como la teoría, o lo que se conoce como la teoría de las dos fuentes. ¿Qué son la teoría o qué es la teoría de las dos fuentes? Primero, los sinópticos es una de esas teorías. ¿Qué significa esto? Que no todos fueron escritos en el mismo tiempo. Para muchos eruditos estudiosos están de acuerdo en que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, y muchos dicen que Mateo y Lucas pues tomaron de Marcos. De hecho, hay muchas frases y muchas ideas que sí aparecen en Mateo y que sí aparecen en Lucas y que están relacionadas con Marcos. Pero, ¿qué pasa con la otra parte? Entonces, por eso podemos decir que Mateo copió de Marcos, Lucas también copió de Marcos, en este caso que fue el primero que fue escrito. Pero ¿qué pasa con las partes de Lucas y de Mateo que no aparecen en Marcos? Y entonces aquí viene la otra fuente que la tradición o que los eruditos también comparten y dicen, y es que existe algo que se conoce como documento Q. Como documento Q. Y en un ratico vamos a ver qué cosa es el documento Q. O sea, son otros documentos que son, vamos a ver ahora qué cosa es, que también pues sirvieron de fuentes para lo que Lucas y Mateo escribieron, que no aparece realmente en Marcos. Entonces, ¿qué cosa es el documento Q en sí? El documento Q es una fuente hipotética de dichos de Jesús que se cree que fue utilizada por los autores de los evangelios de Mateo y de Lucas. Se llama Q porque viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente, y se postula para explicar el material que Mateo y Lucas tienen en común y que no aparece en el evangelio de Marcos como les estábamos diciendo. Por ejemplo, ustedes ven el evangelio de Marcos, podemos ver en el evangelio de Marcos que no hay genealogía. Y después más adelante vamos a ver por qué. ¿Cuál es el interés de Marcos al escribir su evangelio? Entonces, básicamente los sinópticos bebieron de dos fuentes literarias. Los mismos sinópticos, después de haber sido Mateo y Marcos primero, y después Mateo, Lucas, y lo que se conoce como el documento Q. Ahora, es importante aclarar esto. La fuente Q, o el documento Q, es una teoría o hipótesis académica, no es un hecho comprobado y es un objeto de debate todavía hoy entre los expertos. O sea que aunque muchos, y se conoce esto como la teoría de las dos fuentes, el documento Q, es sencillamente una teoría o una hipótesis académica para justificar o para ver de dónde tomaron Mateo y Lucas las fuentes nuevas. Todos sabemos que es muy difícil, después cuando se comienza a escribir o se reúne todo esto en el Nuevo Testamento, habían pasado muchos años, y todos estos autores, y junto con la inspiración que vamos a ver, pues tomaron, pero ellos le pusieron este nombre de documento Q porque tiene que ver un poco con todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús dijo, y ellos pudieron explicar a través de sus escritos. Como bien decía, el libro explica mucho más acerca de esto, pero solamente estamos aquí despertando el interés para que usted siga investigando según
según usted esté interesado en el tema. Entonces, algunas otras fuentes literarias también, además de estas dos que tenemos, vamos a encontrar que cuáles fueron las fuentes literarias en sí del Nuevo Testamento. ¿Cuáles fueron las fuentes escriturales o cuáles fueron las fuentes, además del documento Q y demás, de dónde vivieron, de dónde salieron muchos de los escritos? Ahora, tenemos las fuentes escriturales de los evangelios, que una de ellas es la tradición oral o perícopas, como se les llama. ¿Qué cosa es esto? Una perícopa es un pasaje o sección de la Biblia que forma una unidad de pensamiento completo, a menudo utilizada para la lectura en cultos religiosos. Puede variar en tamaño, desde un solo versículo hasta un capítulo entero, y está definida por su sentido de unidad, ya sea una historia con principio, desarrollo y fin, o un conjunto de versículos con un tema coherente. O sea, ¿cómo se transmitió de generación en generación todas las enseñanzas, todo lo que Jesús comenzó todo el Antiguo Testamento? Pues muchas personas escuchaban, muchos que fueron testigos oculares, testigos presenciales de la vida de Jesús, ellos escuchaban y muchos pues escribían sus historias. Y por ejemplo, la historia de la crucifixión, el sermón del monte, muchos de los que estuvieron allí pues escribían y tenían una historia. Cuando los evangelistas los autores del evangelio fueron a escribir, muchos de ellos tomaron de estas perícopas, de estas historias, de esta tradición oral que estaba comprobada, que había sido por personas que habían vivido el momento, y pues ellos reforzaban y comprobaban que había pasado, y por eso aparecen también y escribieron conforme al propósito que ellos tenían. La otra fuente escritural de los evangelios, además de la tradición oral, fue la tradición escrita. Llegó un momento en que ya se necesitaba no solamente esa tradición oral, o sea, de generación en generación que se fueron pasando. Ustedes conocen cómo en el Deuteronomio el Señor dice: esto vas a decir y vas a enseñar y van a transmitir de generación en generación, y era lo que estaba pasando. Pero ya se necesitaba pasar de una tradición oral a una tradición escrita. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las situaciones? ¿Qué motivaba especialmente que había que pasar del oral a lo escrito? Aquí tienen algunas situaciones que provocaron este salto. La primera, la expansión de la iglesia. La iglesia se fue expandiendo. En el Nuevo Testamento todos sabemos que la iglesia se fue expandiendo, fue creciendo grandemente en muchos lugares a través de la obra misionera de Pablo y de otros muchos discípulos, y ya era necesario escribir. También otro motivo, otra situación fue la desaparición de testigos oculares. O sea, muchas de esas personas que fueron testigos, pues fueron desapareciendo, y pues ahora se necesitaba escribir lo que ellos habían dicho. Otra situación, una tercera situación, fue la necesidad de responder a los problemas reales de las iglesias. Había que escribir porque las iglesias estaban teniendo problemas reales y era necesario escribirles. Es el caso de las cartas de Pablo, que muchas van dirigidas a las iglesias. Por eso vemos que hay algo que los evangelistas escriben específicamente a alguien. Hay algo que nosotros tenemos que entender. La Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, se aplica a nosotros por los principios y como creyentes, como seguidores de Jesús, porque así es la palabra de Dios, pero no fue escrita para nosotros. Cada uno de estos escritores, pues, escribió para una audiencia según una necesidad. Vuelvo y repito, es el caso de Pablo, el caso de Juan, el caso de Pedro cuando escriben su carta. Y la última necesidad era la de fortalecer la fe de los creyentes. ¿Cómo fortalecer la fe de los creyentes? ¿Cómo ellos podían entender todos esos relatos y todas esas historias que estaban pasando? Bueno, pues se necesitaba una escritura, alguien que pudiera poner todas las cosas, como dice Lucas, ahí en orden, como dice Lucas en su principio del Evangelio. Otro aspecto interesante en cuanto a la fuente literaria del Nuevo Testamento es el criterio de redacción. El criterio de redacción. ¿Qué cosa es o qué conocemos como criterio de redacción? El criterio de redacción es aquello que cada uno de los evangelistas o cada uno de los escritores del Evangelio querían decir. O sea,
qué era lo que ellos querían hablar, a quién ellos se querían dirigir, cuál era la verdad, cuál era el motivo por el cual ellos estaban escribiendo y a quién estaban escribiendo. Marcos no escribió a la misma audiencia que Mateo, ni que Lucas, ni con el mismo propósito de Juan. Entonces, cada uno de ellos tenía un criterio de redacción y en base a ese criterio de redacción, ellos buscaron en diferentes fuentes de acuerdo a lo que ellos querían decir, querían explicar. Es interesante esto, ahorita vamos a ver como cuando hablemos del canon y demás, cómo por eso en algunos aparecen cosas iguales, pero hay otras cosas que no aparecen. Como el caso de Marcos, que no tenemos genealogía, como el caso de Mateo, que habla de una genealogía desde un punto de vista, de Lucas, que habla de una genealogía desde el punto de otro. O sea, que Dios preservó, conservó el estilo y el criterio de redacción de los escritores para que ellos pudieran escribir y pudieran decir a su manera lo que ellos querían reflejar, lo que Dios quería que ellos reflejaran. Otra parte importante dentro de las fuentes literarias del Nuevo Testamento es las fuentes de las epístolas. O sea, ya tenemos cuáles fueron las fuentes del Evangelio, documento Q, los mismos sinópticos, lo que fueron escribiendo. Vemos cómo ellos conservaron este criterio de redacción. Cada uno de ellos escribió teniendo en cuenta, buscó en fuentes teniendo en cuenta lo que querían decir. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes de las epístolas? Específicamente Pablo. Primero, según podemos ver, Pablo toma ideas o toma como fuente el Midrash rabínico. ¿Qué cosa es el Midrash rabínico? El Midrash rabínico es sencillamente interpretaciones exegéticas hechas por maestros judíos acerca del Antiguo Testamento. O sea, muchos de los estudiosos del Antiguo Testamento, rabinos, hicieron sus propias exégesis, sus propias interpretaciones, decían cosas y pues muchas de ellas tenían valor, mantenían el valor según el perfil bíblico y pues Pablo muchas veces tomó, un caso de esto es el caso de Corintios, ustedes pueden ver ahí en el libro el texto y demás de todo lo que dice, pero se supone que haya tomado esta parte de Corintios de algún midrash bíblico de estas interpretaciones hechas por los otros. Otra fuente de las epístolas fueron los escritos pseudoepígrafos o pseudoepígrafes. O sea, que por ejemplo, ahí tenemos como en Timoteo, Pablo, lo ven en el libro, usa algo similar a que aparece en el libro de Not y en el libro de Asunción de Moisés. O sea, hay muchas historias, recuerden, más de 40 años de que se empezaron a escribir el Nuevo Testamento, de que Jesús había muerto, hay muchas cosas que ya no estaban, que solamente estaban en estos libros, y al parecer, cuando los escritores bíblicos escriben, pues mencionan aspectos importantes que salen, que casualmente aparecen en algunos de estos libros. Y la otra fuente de las epístolas fueron los escritos deuterocanónicos. Por ejemplo, en Segunda de Pedro y Judas encontramos textos que aparecen también en algunos, o frases o ideas que aparecen también en algunos libros deuterocanónicos. Vuelvo y repito, no estamos diciendo que los libros deuterocanónicos son inspirados ni que debían estar en la Biblia. No, en la Biblia está lo que está, pero sí hay información que si coincide y si tiene que ver con el ámbito bíblico, con el tema bíblico que lleva, pues los escritores tomaron de estas ideas para reforzar lo que ellos querían decir. En fin, las epístolas tomaron de las fuentes o de los libros que habían sido escritos en este periodo intertestamentario. Seguimos entonces y llegamos ahora un poco a ver lo que es la escatología en el Nuevo Testamento. Entonces, vimos de dónde se tomaron los escritores de los evangelios, de dónde tomó Pablo y otras cartas, vemos cómo tomaron de diferentes fuentes, básicamente del periodo que fueron escritas en el periodo intertestamentario, que fueron escritas por personas que vieron los hechos y demás. Ahora, vamos a ver, hay en el Nuevo Testamento algo de escatología. Vamos a ver cómo se ve en el Nuevo Testamento la escatología, al hablar acerca de la venida de las cosas de los últimos tiempos que siempre hablamos. Normalmente
Tenemos un libro en el Nuevo Testamento que es el Apocalipsis, que es el que damos como escatológico, pero sin embargo en los evangelios y otros y en las cartas también vemos ese patrón o un patrón apocalíptico. ¿De dónde sale este patrón apocalíptico? Según los eruditos sale del patrón del libro de Daniel, que aunque los mismos judíos no lo califican como un libro profético, sino como un libro histórico, pero es indudable como Daniel nos habla en términos escatológicos y mencionan allí lo de las bestias, mencionan los animales y demás. Y este patrón apocalíptico nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 24 nos encontramos a Mateo hablando acerca de las cosas que vienen del fin. También el patrón apocalíptico aparece en las epístolas paulinas. Aparecen las epístolas paulinas. ¿Dónde aparecen las epístolas paulinas? Pues en 2 de Tesalonicenses, allí cuando habla de que el Señor va a venir en el cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y después, pues también hay un estilo. Y por último, el patrón apocalíptico en el libro de Apocalipsis, una revelación que recibe Juan y que habla similar, habla del dragón, habla de la bestia. Entonces, sí hay una escatología o un patrón apocalíptico en el Nuevo Testamento, que básicamente viene tomado de este patrón que nos dejó el libro de Daniel y que mira a la segunda venida del Mesías, mira a la venida de Cristo por su iglesia, que nosotros después que encontramos narrada en todo el Nuevo Testamento. Entonces, esa es un poco la escatología en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles fueron las fuentes principales que se usaron para escribir el libro de Apocalipsis? Pastor, pero si el libro de Apocalipsis fue una revelación, ahí pueden leer en el libro un poco que tiene todo el significado acerca de esto. Pero ¿cuáles fueron las fuentes del libro de Apocalipsis? Bueno, hay una gran coincidencia para decir que tomó del libro de Enoc y también de los libros del Antiguo Testamento, como ya decíamos, Daniel y otros libros proféticos y escatológicos que tiene el Antiguo Testamento. Entonces, hasta aquí, fuentes literarias, fuentes de la escatología. Un poco hemos visto cuál es la escatología. Recuerden, todo está bien detallado en el libro. Usted puede tomar otras de las literaturas que el autor nos da y puede aclarar toda la información. Y cualquier duda, por favor, llámenos, comuníquese con nosotros para compartir y para hablar más acerca de esto. Llegamos entonces quizás a lo que más usted estaba esperando en toda esta clase. ¿Cómo se forma el canon bíblico? ¿Qué cosa es el canon bíblico? ¿Cómo se formó? ¿Cómo llegó a nosotros estos 66 libros que hoy tenemos y que se conocen como la palabra de Dios, inspirados por Dios y que nos sirven a nosotros como guía para desarrollarnos como cristianos y también como iglesia? Formación del canon bíblico. Antes que nada, tenemos que comenzar por dar un significado de qué cosa es el canon. En el contexto bíblico, canon se refiere a la lista oficial de libros. Escuche bien, lista oficial de libros que son considerados como sagrados, inspirados por Dios y autorizados para la fe y la doctrina. La palabra proviene del griego y significa vara de medir. Es como una regla, vara de medir, es la idea. Por lo que en el canon bíblico sirve como el estándar o norma para la verdad religiosa. Este proceso de selección se llevó a cabo por rabinos judíos y primeros cristianos para determinar qué escritos debían incluirse en la Biblia. De manera que estos 66 libros que tenemos acá, que conocemos como la Biblia, pues son los libros que están en el canon evangélico. Hay otros canon que tienen por ejemplo, los católicos que tienen los deuterocanónicos dentro del canon. Nosotros no los tenemos porque no queremos que sean libros inspirados, porque no cumplen con todos los requisitos que ahorita vamos a ver que tenían en cuenta para la formación del canon. Pero es una vara, es una regla, unos ciertos requisitos que tienen que tener los libros para poder ser parte o para estar incluidos dentro del canon. Ahora, ¿por qué un canon? ¿Por qué un canon? ¿Cuál es la necesidad del canon? La variedad de escritos cristianos. A través de la historia, que muchos que fueron, que conocían y que estuvieron también, había muchos escritos. Como mismo Lucas dice en el principio de su carta, dice, usted ha tenido que escribir, Teófilo, para poner en orden todas las cosas que han sido escritas. O sea, había mucha gente escribiendo. Y con muchas interpretaciones, y ante todo eso, pues la iglesia
Y los primeros cristianos y los líderes en aquel tiempo, pues vieron la necesidad entonces de unir lo que realmente era palabra de Dios, lo que realmente Dios quería que el mundo sabiera y que necesitaba la iglesia y el creyente para crecer, para seguir adelante, para cumplir la misión y lo que el Señor había encomendado. Entonces, debido a esa variedad de escritos cristianos, se necesitaba algo que cumpliera requisitos y que pudiera entonces formar lo que hoy tenemos como Biblia. Ahora, ¿cuáles fueron algunos de los criterios para la formación del canon? Primero, la autoridad apostólica. También estaba la aceptación general, la consistencia doctrinal y la inspiración divina. Y vamos a explicar un poquito acerca de esto. ¿Qué cosa es la autoridad apostólica? O sea, para que un libro, esto es entre otros, ¿no? Para que un libro fuera parte o alguno de los criterios para la formación del canon, un libro tenía que tener autoridad apostólica. ¿Qué significa esto? El libro debía haber sido escrito por un apóstol o por alguien con una conexión directa y autorizada con él. O sea, alguien que hubiera estado cerca de Jesús, alguien que estuviera cerca de esas personas que pudieran dar, que era autorizada por él. En el Antiguo Testamento se reconocía la autoridad de figuras como profetas, legisladores o líderes de la nación. Por ejemplo, Moisés, Isaías, David. Eran personas con autoridad apostólica para escribir lo que escribieron y ser considerados dentro del canon. También estaba la aceptación general. Otro de los criterios para esta formación era que el libro fuera aceptado por todos, por la iglesia. El libro debía ser ampliamente reconocido y aceptado por la iglesia cristiana o la comunidad judía en el caso del Antiguo Testamento. Esto implicaba que fuera leído públicamente en las iglesias y se usara en la liturgia. De ahí los manuscritos y demás que eran usados y que tenía. O sea, pero tenía que ser aceptado por la iglesia, tenía que tener una aceptación general. Otro criterio es la consistencia doctrinal. ¿Qué significa esto? Pues el contenido debía ser coherente con el resto de las escrituras y la enseñanza de Jesús y los apóstoles. Un libro no podía ser incluido si contradecía verdades previamente reveladas por Dios. Es por eso que muchos de los libros deuterocanónicos o pseudoepigráficos de lo que hemos estado hablando no están en el canon porque no cumplen con algunos de estos criterios de formación. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Hay otros criterios como también está el criterio de la inspiración divina. ¿Qué significa esto? Esta era la prueba fundamental, ya que se creía que los libros canónicos estaban inspirados directamente por Dios y no que se volvían inspirados al ser aceptados en el canon. Importante, no es el canon el que determina si el libro es inspirado por Dios o no, pero los libros que fueron inspirados por Dios eran uno de los requisitos para ser parte del canon bíblico de la Biblia que hoy nosotros tenemos. Los libros debían reflejar la naturaleza, el carácter y las obras divinas, mostrando cualidades como poder, unidad, armonía y verdad. Los libros que se consideraban inspirados por Dios tenían que servir para dirigir a la adoración y no a la superstición o adoración de criaturas. Estos criterios más importantes para tener en cuenta la formación del canon. Habían otros criterios como caso del idioma. Muchos decían que si era escrito en el original hebreo o arameo, en el caso del Antiguo Testamento, o eran documentos que estaban escritos en griego, en el caso del Nuevo Testamento. También estaba el problema de la antigüedad, o el criterio de la antigüedad. La antigüedad de un texto también se consideraba una marca de autoridad venerable. Mientras más antiguo es el texto, pues más posibilidad tenía de que fuera real, porque más cerca estaba de la verdad. Y también estaba el origen histórico, que se examinaban las circunstancias de su composición y se descartaban textos de origen privado y secreto. Entonces, esto algo interesante en cuanto a la formación del canon bíblico. ¿Por qué fue necesario? Y algunos de los criterios que siguieron los eruditos, los que tenían en cuenta o los que elegían para que un libro fuera parte o formara parte del canon bíblico. Entonces, hasta aquí espero que estén entendiendo. Solamente tenemos algunas otras cositas para añadir. Algo interesante en cuanto a esto de la formación del canon bíblico y que tenemos que ver, que quiero compartir con ustedes, que aparece en el libro también, es lo que conocemos como inspiración y canonización. Como les dije ahorita, los libros inspirados podían ser parte del canon. No, los que están en el canon son libros o no se inspiraban por ser parte del canon.
Entonces queremos ver aquí un poco inspiración contra canonización. También aparece en el libro, pero solamente para explicarle y aclararlo un poquito. ¿Qué cosa es la inspiración? Tenemos que partir de ahí. La inspiración bíblica afirma que Dios guió a los autores humanos para que escribieran las Escrituras, resultando en que la Biblia sea considerada la palabra de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo intervino en el proceso de escritura utilizando las habilidades y personalidades de los autores para registrar una revelación divina. Entonces, la inspiración bíblica es lo que conocemos como la capacidad que Dios dio al escritor para escribir sin error lo que él deseaba que escribiera, pero guardando, como decíamos ahorita, la manera de redactar, la cultura, el a quién iban a escribir cada uno de estos autores. Eso es la inspiración. Ahora, puntos claves acerca de la inspiración. La inspiración tiene un origen divino. ¿Ok? La inspiración tiene un origen divino. ¿Qué significa esto? Significa que la creencia central es que la Biblia tiene un origen divino, no es simplemente un producto de la mente humana. La frase clave que lo expresa es 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Otro punto clave de la inspiración es que tu autoría humana y divina. Esto significa que aunque Dios es el autor, se emplearon autores humanos con sus propias personalidades, contextos, realidades y habilidades. No fueron meros transcriptores o copistas, sino que utilizaron sus talentos para escribir lo que Dios quería revelar. Hay teorías que dicen que Dios dictó y ellos copiaron. No, eso no es lo que sucedió. No, Dios dio, a través de la inspiración, dio la capacidad a estos autores, a estos escritores, para que ellos, según su personalidad, según su contexto, según su habilidad, pues escribieran lo que Él quería que se escribiera. No fueron meros transcriptores, sino que ellos fueron inspirados por Dios. Ahí tienes un Lucas más detallista porque era médico. Ahí tienes a un Mateo hablándole a los judíos, pero con un conocimiento. Y tienes a un Marcos que solamente te va a abordar. Entonces tienes a un Pablo que era un buen erudito, hablando y escribiendo muchas cartas, un trabajo misionero. Y tienes a un Pedro que era pescador, escribiendo. Cada uno guardando su manera, su contexto, su habilidad y según su personalidad. También es importante que entendamos dentro de los puntos clave tener en cuenta la inspiración verbal plenaria. Esta es la inspiración o el tipo de inspiración que nosotros entendemos y creemos. ¿Qué significa la inspiración verbal plenaria? Es una perspectiva común que sostiene que la inspiración se aplica a cada palabra, inspiración verbal, o sea, cada palabra es inspirada, y a todas las partes de la escritura original, y a todas las partes de la escritura le llamamos inspiración plenaria. Esto implica que el texto final es un registro fiable de la verdad de Dios, e implica que por eso la Biblia no tiene errores. Porque cada palabra en el original y cada parte fue inspirada por Dios. Y por último, la autoridad y la fiabilidad. Como consecuencia de la inspiración divina, se considera que la Biblia es infalible y tiene autoridad, la única autoridad. Esto significa que se puede confiar en su mensaje como la voz y el propósito de Dios para la humanidad. Entonces, es bien importante. No hay diferencia entre inspiración y canonización. Necesito que entiendan que los libros inspirados, y pueden leer después ahí en el libro después, los libros inspirados, o sea, para ser parte del canon necesitaban ser inspirados. Por eso hay muchos que no están dentro del canon porque muchos no tenían evidencias de que habían sido inspirados por Dios, pero no toman inspiración o no son inspirados o por estar dentro del canon. Por último, en la formación del canon bíblico, ¿cómo llegó o cómo fueron aprobados? Bueno, había algunos requisitos, había algunas cosas interesantes, y es la autoridad del Concilio de Nicea. ¿Quiénes aprobaron este canon? Eran los líderes religiosos, eran aquellos que estaban eruditos y demás que estaban en la iglesia y que se dedicaban a esto. Y la autoridad de los concilios de la iglesia ahí fueron determinados
cuáles fueron los libros. Eso se discutía, se debatía y determinaban cuáles fueron los libros que debían estar por épocas hasta llegar a los 66 libros que hoy tenemos en la palabra de Dios. Entre estos concilios tenemos el concilio de la Odisea en el 363 después de Cristo, el concilio de Cartago en 397 después de Cristo, el concilio de Hipona en 419 después de Cristo y el concilio más recientemente, el concilio de Trento en el año 1546 después de Cristo. Todos estos concilios fueron añadiendo libros hasta llegar a estos 66 que hoy tenemos como el canon bíblico, como la Biblia, como la palabra de Dios. Ahora, la confiabilidad del canon. Porque existen tantos, al menos 3 canon, uno para los católicos, otro para otras religiones, y el canon que nosotros evangelios, ¿no es el canon nuestro confiable? 100% sí. Sí, nuestro canon o el canon bíblico es confiable. Estos 66 libros son la palabra de Dios, son la autoridad de Dios, porque después de un estudio minucioso, después de tener en cuenta todos los requisitos que necesitaban estar, de haber sido bien estructurado, de creer en la inspiración que el Espíritu Santo mismo hizo que estos hombres, respetando sus costumbres y demás, escribieran. Nosotros creemos que este canon es confiable, es la palabra de Dios, es la autoridad y no debemos basar nuestra autoridad en ningún otro libro o no debemos añadir, no podemos agregar ningún otro libro que no esté dentro de estos 66. Nuestro canon es confiable, es la palabra de Dios, creemos en eso y por eso nosotros necesitamos seguirla. No tiene errores, es infalible, es nuestra guía, porque ahí nos cuenta y está todo lo que necesitamos saber para crecer como iglesia, para cumplir la misión y el ministerio que como iglesia hoy nosotros tenemos. Así que el canon nuestro, estos 66 libros, sí son confiables. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, para concluir de alguna manera todo lo que hemos estado hablando, los evangelistas se nutrieron de diferentes fuentes literarias, tradición oral, escrita, literatura del periodo intestamentario y el Antiguo Testamento. El canon se hizo necesario para poder determinar qué enseñanza iba a regir a la iglesia en su misión y en su ministerio. Y por último, tanto la inspiración como la canonización son importantes y hacen que el canon bíblico sea infalible y único. Espero que haya podido aclarar algunas de las dudas que puedan tener. Aquí estamos, recuerden, llámenos si necesitan algo, contacten con Daniela. Estamos para servirle cualquier idea, algo que digan, pastor, esto no lo había estudiado así, no lo entiendo, quizás tiene un error, pues déjenoslo saber, podemos compartir, podemos estudiar, podemos debatir. Pero recuerden, solamente estamos tocando su curiosidad para que usted siga investigando, para que usted pueda leer y para que pueda saber más acerca de el Nuevo Testamento, los libros, los escritores, cómo llegó a nosotros y demás. Entonces, gracias por este tiempo, gracias por ser parte de esta escuela de ministerio y gracias por darnos de su tiempo para escuchar estas clases y nos vemos en el próximo semestre y al final, y espero que puedan seguir haciendo sus tareas, que puedan seguir aprendiendo y aquí estamos para servirles en lo que nosotros podamos. Dios les bendiga y nos vemos pronto.